Usted está viendo Dominicana es Vida. Señores, vamos a pasar ahora a compartir con ustedes una encuesta que se presentó en esta semana y que da cuenta es la encuesta Mark Penn. Esta es una encuesta que tiene de tradición en nuestro país, que está a cargo, la encabeza siempre, ¿verdad?, quien la realiza, una figura reconocida en nuestro país, que es el señor Bernardo Vega. Y Bernardo Vega, bueno, Mark Penn presentó que Luis Abinader, el actual presidente de la República, tiene un 47%, Leonel Fernández un 32% y Abel Martínez un 19%. Aquí hay que despejar un poco. Los dominicanos, los que son dominicanos y vivimos en la República Dominicana, sabemos que Leonel Fernández, ¿verdad?, es hoy el actual presidente del partido Fuerza del Pueblo, pero que Leonel Fernández era el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y era el jefe político de ese que aparece ahí como Abel Martínez con un 19%, es decir, que el PLD, ese 32% más ese 19%, cuando usted lo suma, le da 51%, eso era el PLD. Si usted se busca los números con los que ganaba el PLD en primera vuelta, Leonel Fernández estableció la costumbre en nuestro país de que era un político que ganaba en primera vuelta. Entonces, si usted se va al 2018, 2019, en esa época del 2018, todas las encuestas decían que en ese momento Leonel Fernández era el líder del PLD, decían que Leonel Fernández y el PLD ganaban en primera vuelta, que si Leonel era el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, ganaban. El presidente de entonces era Danilo Medina, compañero de partido de Leonel. Todos sabemos lo que pasó. Se rompió el PLD. Danilo votó a Leonel del Partido de la Liberación Dominicana. Felucho y toda esa gente lo votaron, lo patearon. Y Leonel, por un asunto de honor, pues sale del Partido de la Liberación Dominicana y funda el partido Fuerza del Pueblo. ¿Qué pasa? La Fuerza del Pueblo gana el PRM porque el PLD, con Danilo a la cabeza, no fue capaz, no tuvo la competencia suficiente para mantenerse en el poder, y Leonel Fernández, que era el líder de las bases del PLD, al irse se desprende la mitad de ese partido. Y entonces gana el Partido Revolucionario Moderno y pierde el PLD. ¿Qué ocurre ahora? Que ya Leonel Fernández tiene la Fuerza del Pueblo y está encabezando la oposición, el partido de oposición. Hubo un desprendimiento, una fuga de senadores, diputados, alcaldes del PLD, dirigentes del PLD, que pasaron hacia donde su líder natural, el presidente Leonel Fernández, a su partido, la Fuerza del Pueblo. Entonces usted ve que el PLD pasó de ser el partido mayoritario a tener en la preferencia, según esa encuesta, un 19%. Si usted suma ese 19% más el porciento de la Fuerza del Pueblo, le da 51%. Yo recuerdo, mi fuerte no son las matemáticas, pero hay cosas que uno se le quedan de la escuela. Creo que era en la intermedia, era que se llamaba, cuando uno, en la intermedia, creo que era por el octavo, el séptimo, por ahí, que le dan a uno geometría, esa cosa. Yo recuerdo que, no se me iba, una profesora nos decía, uno de los enunciados, ¿verdad?, decía que el orden de los factores no altera el producto o resultado. Ese es un principio, eso es como una ley, ¿verdad? El orden de los factores no altera el resultado. Es decir, aplicándole eso al Partido de la Liberación Dominicana, que era un partido mayoritario que ganaba con 51% y pico y más, entonces ese partido, esa mayoría se mantiene, solo que ahora el orden ha cambiado. En lugar de estar contenido en un solo lugar, en un solo espacio, ahora ocupa dos espacios, que es una parte que se ha quedado en el Partido de la Liberación Dominicana y la otra parte se ha movido a la Fuerza del Pueblo.
Pero cuando usted suma esos dos elementos, no importa dónde estén ubicados, no importa el orden, le da el mismo resultado. 51, que es lo que está dando esa encuesta. ¿Qué significa esto? Eso es muy peligroso para el Partido Revolucionario Moderno, muy peligroso. Porque aquí sabemos que el voto duro del Partido Revolucionario Moderno era un 38%. Bien. Por las circunstancias que le acabo de decir, ganó el PRM por la división del Partido de la Liberación Dominicana, y Leonel Fernández no tuvo el tiempo de crear su partido, era muy reciente, todavía estaba en la pelea para el registro del nombre, ¿verdad? No estaba todavía listo ese partido para llegar al poder, entonces gana el PRM en esa coyuntura. Bueno, pero ya la Fuerza del Pueblo es un partido organizado y ocupa hoy la oposición. ¿Con quién al frente? Estamos hablando con un hombre que ha sido 3 veces presidente de la República y que por allá por el 2018 las encuestas decían todas que él ganaría en primera vuelta con el PLD. Los PLDistas están ahí. El hecho de que se rompa un partido, eso no tiene que ver con la simpatía, con el sentimiento que tenga y la creencia que tenga esa gente. El líder natural del Partido de la Liberación Dominicana era Leonel Fernández. Entonces Leonel Fernández ha pasado de un lugar a otro. El PLDista, ¿a quién ve como su líder natural? A Leonel Fernández. El PLDista que vea que Abel Martínez no prende, que no desarrolla, que no gana, ¿por quién usted cree que va a votar? ¿Se va a ir al PRM cuando tiene a su líder natural ahí en la Fuerza del Pueblo? Va a votar por su líder natural. Es muy difícil que un PLDista vote PRM. Es muy difícil. Mucho mejor se quedan sin votar. ¿Qué fue lo que ocurrió en las elecciones pasadas? Que como muchos no podían votar por Leonel Fernández, prefirieron no votar. Ahora Leonel Fernández está bien posicionado con su partido Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Entonces, ese PLDista que no ve a Abel como una opción de triunfo, ¿por quién usted cree que va a votar? Por Leonel Fernández. Y puede seguir en su partido PLD, pero cuando raye esa boleta, cuando una persona se ve en esa casilla, con esa boleta en las manos, ¿cuál es la cara que usted cree que va a votar ese PLDista, sabiendo que Abel Martínez no va a poner? La cara de Leonel. La cara de Leonel, su líder. De hecho, hay encuestas que hablan de que hay más de un 20% de los PLDistas y de gente que todavía no sabe. Usted coge un micrófono y va por las calles y le pregunta a mucha gente, mire que Leonel Fernández es del PLD. Hay gente que todavía entiende que Leonel está en el PLD, o sea, que Leonel es el líder del PLD. Usted va a las calles y habla, el subconsciente, en el subconsciente de la gente, asocia al PLD con Leonel Fernández. Y para mucha gente en la calle, usted le pregunta, y todavía tiene en su mente que Leonel es del PLD. Y cuando esa gente vaya a rayar esa boleta que está en esa casilla, es la cara de Leonel. Entonces, en el PLD todavía hay gente que no ve a Abel Martínez como líder, como el candidato de ese partido. Y eso favorece. Leonel Fernández es un tipo dichoso. Un individuo dichoso, un señor dichoso. Porque, ahora, es que aquí decimos, en la República Dominicana, hay un dicho que dice, la ley de Dios no tiene trampa. Y si tiene, se la trabanca. ¿Qué dicen? ¿Verdad? La ley de Dios no tiene trampa y si tiene, se la trabanca. Así es, ¿verdad? Lo dije bien, Calimán. Así mismo es. Y también hay una expresión en política que dice que la política es como un conuco. Que usted, si usted sembró en ese conuco una buena siembra, aunque sea en 50 años, usted lo cosecha. Leonel Fernández en el 2018 era el favorito a ganar en primera vuelta por el Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que dice esta encuesta de Mark Penn, hoy en el 2023, es que el 32%
de Leonel Fernández y el 19% de Abel suman 51%. El votante, el partido Fuerza del Pueblo, ¿salió de dónde? Del Partido de la Liberación Dominicana. Y quedó una pequeña cantidad bajo la sigla del PLD. Pero ¿cuál es el líder natural del PLDista? Leonel Fernández. ¿Quién es que le garantiza al PLDista el triunfo? ¿Quién es la persona en la que se ve identificada el PLDista? Para usted seguir a alguien, usted tiene que identificarse primero con esa persona. Y ahora yo le digo, ¿con quién se identifica más un PLDista? ¿Con Luis Abinader o con Leonel Fernández? Con Leonel Fernández. Entonces la persona vota, la persona sigue a quien ve, una persona que tiene semejanza, que tiene cosas en común, con quien se identifica. El PLDista se identifica con Leonel Fernández. Entonces, cuando usted ve esta encuesta, yo me imagino que el Partido Revolucionario Moderno tiene que estar preocupado buscando estrategias, cosas que hacer para enfrentar este 51% que suman Leonel Fernández y Abel Martínez. Ahí aplica el que el orden de los factores no altera el resultado. El PLD, que antes era un solo, ahora dividido en dos partes, uno en la Fuerza del Pueblo y otra parte en el PLD, no altera el resultado, que es 51%, que era la mayoría, el voto del PLD de Leonel Fernández, que ahora es el PLD Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo se ha alimentado y se ha nutrido de el Partido de la Liberación Dominicana. Pasó así con Leonel Fernández, ¿verdad? Se vació, porque se vació la mayoría y entonces se fue esa parte a la Fuerza del Pueblo y se quedó un poquito, una parte pequeña, bajo la sigla del PLD. Así que el Partido Revolucionario Moderno tiene que estar ahora mismo analizando, porque si las cosas siguen así, ¿verdad? Si las cosas siguen así, si seguimos viendo encuestas, hay varias encuestas que dan cuenta de estos números, entonces eso significa que el Partido de la Liberación Dominicana, con Leonel Fernández como líder de ellos en la Fuerza del Pueblo, pudieran alzarse en primera vuelta, porque aquí ustedes saben que aquí nosotros los dominicanos decidimos hace mucho tiempo que no nos vamos a gastar esos dineros de segunda vuelta. Siempre empujamos para salir de eso en la primera. Entonces, ya ahí, PLD y Fuerza del Pueblo suman 51%. En esa encuesta, que es un reflejo del momento, eso puede variar, eso puede cambiar, pero hasta ahora, es bastante interesante lo que estamos viendo. Definitivamente, la historia hay que estudiarla. La historia dice que los candidatos que tienen mayor probabilidad de ganar son los que han sido presidentes de la República. Y también habla la psicología de que la experiencia es un activo. La experiencia es un activo que le da ventaja al candidato que la posee. Y Leonel Fernández ha sido 3 veces presidente de la República. Esa experiencia, todo ese trabajo que ha hecho, pues le suma, independientemente de que pueda tener alguna tasa de rechazo, que es lo normal. Y si usted la mide con el actual presidente de la República y con todos los que gobiernan, es normal que tenga una tasa de rechazo. Vamos a una pausa y retornamos.